En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión el día de hoy. Eh, Le doy la palabra, ¿no es cierto?, al señor secretario para que dé la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido un oficio del Ministerio de Hacienda dando cuenta de gastos asociados a arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirven de dependencias para actividades propias de esa repartición, y del Ministerio de Bienes Nacionales antecedentes del programa de concesiones vinculado al proceso de licitaciones 2024, ambos temas relacionados con las obligaciones vinculadas a la ley de presupuesto. Y finalmente, el honorable senador señor Espinosa ha hecho llegar su renuncia a la presidencia de esta comisión, la que debe ser votada en esta oportunidad, señor presidente. Eso es la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta. Tenemos que hacer el proceso. Sí. A ti te corresponde, ¿no? Ya. ¿No hay ningún problema en que lo hagamos de manera inmediata? Sí. No sé si hay algún punto varios de usted. Yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre las materias que vivimos como comisión, pero por supuesto. Sí, no, bien, muchas gracias, presidente. Se cumplen los ciclos. Yo básicamente entender el proceso de cambios que hay que hacer en materia de comisión, y yo en lo personal expresarme absolutamente esa disposición mientras ejerció su presidencia de esa apertura, de diálogo, de encontrar y poner las temáticas de interés dentro del contexto de nuestro trabajo de la comisión. Y valorar esa voluntad, esa disposición abierta, incluso de enfrentar temas que son conflictivos dentro de la misma comisión, algunos de los cuales no hemos logrado todavía resolver, como el problema de los loteos rurales, a pesar de los compromisos que asumió el gobierno, incumplidos, por cierto, al día de hoy, y que evidentemente en regiones como las nuestras tienen puesto el tapete en una prioridad que probablemente se puede ser distinto en otros lugares, a pesar de la enorme apertura que tiene este tema. Pero yo en lo personal, fundamentalmente, destacar ese trabajo realizado por usted durante este año de su presidencia, presidente senador Espinosa. Muchas gracias. Gracias, senador Sandoval. Ya, senadora Gatica. Sí. Sí, yo al igual que el senador Sandoval, en realidad destacar el trabajo realizado durante el año que le tocó presidir esta comisión, y por sobre todo en situaciones bastante complejas. Yo creo que eso hay que decirlo y eso también hay que destacarlo. Situaciones complejas que se vivieron dentro del ministerio y que todavía en realidad están en procesos de investigación, y que usted, presidente, con altura de mira, logró sacar adelante ciertas inquietudes, pero por sobre todo logró ser la voz de la ciudadanía. Si eso es lo que, para eso estamos hoy en día aquí. Así que destacar ese trabajo y esperar de que sigamos trabajando de esa misma manera, transversalmente, desde esta comisión. Muchas gracias, senadora Gatica. Yo igual quisiera primero agradecerle la excelente predisposición de todos. Este no fue un año normal, como muy bien lo dice María José, fue un año complejo, difícil, porque fue golpeado quizá uno de los ministerios más importantes que tiene nuestro país, por la importancia y por la trascendencia que tiene en el desarrollo del país. Ayer yo escuchaba algunas críticas, ¿no es cierto?, de algunos actores políticos de oposición, no ustedes por cierto, que daban cuenta en un programa de que este es un gobierno que no tiene programa. Y yo creo que aquí en este ministerio efectivamente hay un programa que se está materializando en todo Chile, que en algunas regiones tiene mayores niveles de avance, en otras regiones tiene menores niveles de avance, pero se ha ido materializando, y el plan de emergencia habitacional es una de las cosas que yo dejo como un elemento positivo de este año, en donde se logró ir consolidando un trabajo, ¿no es cierto?, al servicio del país y en cada una de las regiones. Yo pertenezco a una región que tiene el 44% de avance del plan hoy día, y eso obviamente nos llena de satisfacción, de orgullo, un muy buen trabajo que se está desarrollando en equipo, entre lo que nos ha pedido el propio ministro Monte acá, ser nosotros también articuladores, para que tengamos más entidades patrocinantes que hagan bien la pega, y para que tengamos más inmobiliarias que construyan a cabalidad los proyectos.
Yo quiero hacer esta reflexión final nomás solamente con el tenor de entregar la presidencia de la comisión, porque es lo que corresponde de acuerdo a lo que quedó establecido el primer año de mandato. Me correspondió asumir pesca hace poquito, y desearle a María José el mayor de los éxitos. Que le vaya muy bien, que sigamos trabajando juntos. Yo me atrevo a señalar que más del 80% de los integrantes vamos a seguir perteneciendo a esta comisión. Yo tengo el orgullo de trabajar largos años antes como diputado en esta comisión y hoy día como senador. Y desde aquí siempre hemos velado, y eso que quede muy claro, siempre, ustedes también así lo demostraron cuando traían sus temas regionales, velado por intereses de nuestra gente, de los comités, que muchas veces se atrasan en un proyecto, que tienen problemas. A mí me toca golpear las puertas del ministerio muchas veces para un proyecto que requiere una reevaluación porque están con los subsidios 5 o 6 años, como ha ocurrido. Me ha tocado golpear las puertas, ¿no es cierto?, de una empresa sanitaria para decirle que el tema de la factibilidad es un dolor de cabeza que tenemos para poder materializar un proyecto. Y ese trabajo se hace con entidades patrocinantes y constructoras siempre. Aquí, y quiero llegar a eso, hubo un reportaje muy malintencionado en mi contra por parte de un medio que yo consideraba muy serio e independiente, en donde tratan de vincular aspectos de mi familia con actitudes, ¿no es cierto?, al margen de la legalidad. Yo siempre he trabajado con los comités en mi región, me conocen. 15.000 familias han tenido su casa propia porque hemos formado los comités y lo hemos sacado adelante. Trabajo con, no importando si la constructora es A o Z, B, C, D, porque lo que importa es que esa constructora y esa entidad patrocinante hagan bien la tarea. Quienes no conocen el ministerio han tenido la ignorancia poco menos de determinar y decir, como me lo hicieron en una entrevista el otro día, que yo podía determinar como senador qué empresa se gane un proyecto. Y eso es de una ignorancia periodística, discúlpeme que lo diga así, tremenda. Nunca, o sea, eso es enlodar la rigidez técnica con la cual evalúa los proyectos el Ministerio de Vivienda, porque ningún parlamentario podría, ninguno, ni el más influyente de los parlamentarios, podría hacer que un proyecto en el ámbito habitacional sea favorecido si no cumple y no pasa todas las factibilidades técnicas que permiten llegar a la línea de financiamiento, que es la meta que tenemos. Yo tengo el orgullo, y lo voy a seguir haciendo, de trabajar como ustedes lo hacen en sus regiones, a pesar de la malintencionalidad, ¿no es cierto?, como que se ha tratado y se me ha maltratado. Y lo último, tengo el honor de decirlo mirándole de cara al país, que mi padre, antes de fallecer, antes de ser ejecutado por la dictadura militar, adquirió un terreno en Puerto Montt hace 50 años, cuando yo tenía 3 años, que también hoy día ha sido puesto en cuestionamiento por CIPER porque tiene un avalúo elevadísimo el día de hoy y está dentro del radio urbano. Hicieron conjeturas de todo tipo, que Rabindranath Quintero, que es mi opositor histérico en la región, poco menos, cuando era alcalde, favoreció ese crecimiento natural que ha tenido Puerto Montt. El campo nuestro está al lado del Estadio Regional de Chinquihue y obviamente iba a quedar dentro del radio urbano. Segundo, se dijo, entre otras cosas, dentro de la forma como se me maltrató, porque a cualquiera de ustedes les puede pasar el día de mañana, que mis actuaciones en esta comisión y en el Parlamento han sido para favorecer a la inmobiliaria cuando yo he reclamado que la ley de humedales está siendo demasiado estricta. Y creo que la mayoría coincidimos, excepto los valdivianos que tienen un problema distinto, que hoy día se está aplicando una rigurosidad tal que está haciendo que muchos terrenos no puedan ser ocupados para seguir construyendo viviendas sociales, como nos pasó a nosotros en Osorno, en un predio baquedano que la presidenta Bachelet recuperó 70 hectáreas, en donde María José, senador Sandoval, no ha podido construir una vivienda en 3 años. Una. Porque los vecinos al percatarse que iban a llegar viviendas sociales y ellos ser propietarios de parcelas de alto costo, comenzaron a vincularse con los grupos medioambientalistas para declarar todo el terreno como humedal. Cuando todos sabemos que en Puerto Montt, como está lloviendo hoy día, llueve 3 días seguidos, se declara un humedal. Con posterioridad me tocó defender, con esto termino, para dar a conocer solamente la ridiculez de las cuales se me pretendió vincular. Se me pretendió vincular mis intervenciones a favor de la gente que extrae el pompón artesanal, que creo que es un tema que también tienes en tu región. Fui convocado en plena campaña, y lo digo de cara al país, a una reunión con 1000 pomponeros. Son personas que extraen este musgo de manera artesanal, no lo que lo hacen de manera industrial y absolutamente atentatoria contra los temas medioambientales. En esa entrevista de ese periodista tendenciada totalmente, pretendió decir de que mis intervenciones a favor de las pomponeras
era también para favorecer inmobiliarias cuando en Puerto Montt no hay ni una sola actividad ligada siquiera a eso. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque detrás de cada político también hay familias, hay hijos, hay personas que sufren cuando hay malintencionalidad como la que he tenido durante toda la semana. Pero yo tengo solo una frase. Si hay una persona, o inclusive cualquier miembro de esta comisión o del Parlamento, que tuviera una duda respecto a mi proceder, siempre como parlamentario pegado a la ley, tiene un camino, que es entregar los antecedentes a la Fiscalía si hay alguna duda. O incluso, la propia Fiscalía puede actuar de oficio si considerara que un reportaje, como lo ha hecho en otras ocasiones, un reportaje amerita una investigación. Fui 7 años investigado por la Fiscalía por una querella de un alcalde de la UDI, donde me revisaron todo esto que CIPER sacó supuestamente a relucir como algo nuevo. Tengo el orgullo de que tuve una madre que luchó por nosotros, ganamos un juicio, diputada senadora Gatica, senador Sandoval, en el año 82, cuando ustedes comprenderán que hizo propietaria a mi madre y a sus hijos de ese terreno, cuando ustedes comprenderán que no había un solo juez que no fuera del gobierno de la época. Por lo tanto, siempre con la frente en alto, y por más que me ataquen, seguiré trabajando en esta comisión, porque es la comisión más hermosa del Parlamento cuando se trabaja para que la gente reciba, creo yo, la segunda cosa más importante que una familia puede recibir. Uno son los estudios de los hijos y la llave de la casa propia. Yo creo que no hay mayor orgullo que ese cuando ustedes también, como senadores, logran que un comité alcance ese objetivo. Y así que muchas gracias a las cientos y cientos de dirigentes que en estos días han manifestado su apoyo irrestricto respecto a mi trabajo, siempre intachable para lograr ese objetivo. Y muchas gracias a ustedes también. Pedirles disculpas si en algún momento tuvimos un impasse en este año de presidencia. Creo que siempre eso ocurre, pero siempre con respeto. Hemos tenido aquí un gran equipo de trabajo. Y el llamado al gobierno, para terminar. Yo denuncié el caso convenio con fuerza y no me arrepiento, porque le robaron la plata a la gente más humilde. Y eso no me lo perdonó Revolución Democrática y quienes forman parte de este gobierno. Eso es verdad. Sabía que me iban a buscar y a atacar. Pero eso no importa, yo voy a seguir en la misma línea. Le robaron a los más pobres la línea de campamento en un ministerio de alta sensibilidad y dañaron a miles de funcionarios del Ministerio de Vivienda. Y aprovechando que está el amigo Vicente Burgos, y en que le tengo mucho respeto, decirle también han habido ineficiencias que tenemos que mejorar este año. Tienen paralizado el país por el anuncio que hizo el ministro de Agricultura en esta comisión, donde se ha escondido, no ha llegado más. Porque ellos anunciaron primero un proyecto presentado por senadores para que las parcelaciones suban a 5 hectáreas. Ahora tienen en 2 hectáreas un supuesto proyecto que tiene paralizado Chile y que ha abierto las puertas a la corrupción de nuevo, Vicente. Discúlpame que te lo diga. No sé si tú sabes lo que está pasando en el SAC. Están cobrando coimas los funcionarios. Te lo digo de cara. A la señora Janet también. En el SAC están cobrando coimas para poder agilizarle un trámite a un pequeño agricultor que quiere vender un pedacito de tierra, muchas veces para una enfermedad de un vecino. Quiero que el ministro Montes también lo sepa, porque no es culpable de eso, pero sí el ministro de Agricultura, que ha dejado, ¿no es cierto?, abierta la puerta para la corrupción, ahora con las carpetas de las parcelaciones, porque están así acumuladas, Vicente, en los SAC, porque ningún director de SAC se atreve, por el mandato, por estos decretos que sacó el ministro, al margen de la ley de mi punto de vista, nadie se atreve a tramitar. O los que lo hacen cobrando una prebenda. Eso es delito y corrupción. Y esto que estoy diciendo, con esto termino, aparece refrendado en una declaración pública del SAC de hace 4 días, en donde de manera bastante, yo diría, poco decorosa, dan a inducir de que están haciendo investigaciones a funcionarios. Te lo digo de frente, Vicente, están robando, están cobrando coimas a la gente más humilde y también a los loteadores le están cobrando coimas. Y eso es inaceptable. Y eso tiene una responsabilidad, el ministro de Agricultura, que no ha cumplido con ni un plazo en esta comisión. Muchas gracias. Y María José, el mayor de los éxitos de verdad para que asuma la presidencia. Ya, votemos. Sí, señor presidente, correspondería proceder a pronunciarse respecto de vuestra renuncia y posteriormente la elección del nuevo presidente. Entonces, respecto de la renuncia, señor presidente,
habría acuerdo unánime, ¿no es cierto? Y procedería entonces elegir también al nuevo presidente o presidente en este caso. Se fue rompiendo la cuenta. Proponemos a María José, por cierto. Perfecto. Entonces queda elegida como nueva presidenta la senadora María José Gatica. Igual se paraliza el proyecto. Muchas gracias, señor secretario, por el año que me acompañaron junto con encantado. Ahora no sé si corresponde a mí moverme un poco más allá. Usted ha sido como 10 veces presidente, así que tiene que verse. Más preciso. Va a seguir. Este señor, el miércoles quiere que me dé la tabla. Ah, no, lo que pasa es que para alcanzar a invitar con tiempo. Pero no creo que No, pero la única comisión que te resuelve, estáis terminando hoy, ya están llamando a la... Exacto. Yo llevo 4 casos de forma por la escuela. No, una carpeta que la tenía en el lugar 120. Arriba. Y ya denunció un señor, se atrevió a denunciar.
Se reanuda la sesión. Bueno, yo no puedo dejar de agradecer a los colegas por permitirme hoy día poder presidir esta importante Comisión de Vivienda del Senado de la República. Para mí es una tremenda responsabilidad porque, al igual que el colega Fidel, el colega Sandoval, trabajo de la mano con muchos comités de mi región. Es un tema que me apasiona, de carrera, de profesión. Soy ingeniero constructor, entonces es un tema que además de la parte técnica, el impacto social que conlleva esto realmente tiene una tremenda respuesta hacia la gente. O sea, con cosas pequeñas podemos lograr mucho. Así que encomendada a Dios nomás de que este año sea un año muy positivo porque tenemos una gran tarea. El año pasado fue un año bastante complejo con temas preocupantes que han sucedido desde el Ministerio de Vivienda, pero eso no quiere decir de que todo va a ser gris. Yo creo siempre que de los errores, de los fracasos, siempre puede generarse una oportunidad y en ese sentido yo creo que aquí tenemos una gran meta, todos, y me incluyo, y que tiene que ver con poder concretar el plan de emergencia habitacional y además de eso, la reconstrucción de la región de Valparaíso, junto con temas pendientes que ocurrieron el verano anterior en la región de la Araucanía. Así que partimos. Secretario. Señora Presidenta, efectivamente correspondería entonces, según lo acordado en su momento, continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento, para lo cual han sido invitados del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la jefa de la División de Normas y Operaciones, señora Lorena Araya, la coordinadora del Sistema de Evaluación de Impacto en la Movilidad, señora Pablo Hurtado, y la asesora legislativa, señora Valeria Campos, que van a pronunciarse respecto a esta materia y tienen una presentación que ya está en exposición. Senador Sandoval. Sí, Presidenta, a propósito de los desafíos que tenemos, ¿sería posible que acordáramos oficiar al Ministerio, al Ministro de Agricultura, objeto que nos remita o presente, invitarlo a que presente los avances respecto a este tema y qué es lo que se está construyendo sobre la ley de loteo? Me parece un tema, como bien señalaba el senador Espinosa, que está adquiriendo algunos niveles, la falta de acción u omisión de acción de Agricultura y del mismo. Yo creo que los dos ministerios están involucrados en ese proyecto. Evidentemente puede afectar el desarrollo de este tema. Sería bueno mejor pedirle al Ministerio de Agricultura en particular, porque al ministro Monte ya se los planteamos la última vez que estuvo acá. Podríamos oficiarlo y requerirle esa invitación, Presidente. ¿Están de acuerdo, senadores? Sí. Invitémoslos, entonces yo creo que es lo mejor, lo más apropiado. Secretario, entonces hagamos una invitación para la próxima comisión. Que pueda asistir el ministro de Agricultura, en lo posible, para saber los avances con respecto a este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo con respecto a parcelaciones, aumentar la superficie de las parcelaciones agrícolas. Gracias, secretario. Le damos la palabra entonces a la señora Lorena Araya. Muy buenos días a todos. Con su presidente, entre medio de sus servicios, quiero expresar con respecto al proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción. Nos hemos enfocado específicamente en el artículo 172 que modifica este boletín. Nosotros estamos acá técnicamente para indicar aquellos problemas o conflictos que podrían generarse a raíz de esta modificación. Me permito informar que el artículo 172 actualmente indica que al solicitar un permiso de urbanización o edificación, las autorizaciones correspondientes deberá acompañarse al comprobante de ingreso del informe de mitigación
o el certificado emitido por el sistema que acredite que el proyecto no requiere dichos informes. Esto referido entonces a la ley de aporte al espacio público, ¿cierto?, que fue promulgada, ¿cierto?, en el 2016. Cuando éste deba elaborarse, la resolución que lo apruebe será requisito para el otorgamiento al correspondiente permiso o autorización y tendrá una vigencia de 3 años desde la fecha de notificación, debiendo ser revisada si el proyecto experimenta modificaciones para verificar la suficiencia de las medidas. Una vez obtenido el permiso respectivo, la resolución extenderá la vigencia para completar como máximo un total de 10 años para efecto de solicitar la recepción definitiva de las obras. Si vencido este plazo no se pide la recepción o si habiendo sido solicitada esta es rechazada, el titular del proyecto deberá presentar un nuevo informe de mitigación y cumplir las medidas que se dispongan al aprobarlo para obtener la recepción definitiva. Lo anterior no afectará a las etapas con mitigaciones parciales ya ejecutadas y recepcionadas cuando la resolución aprobatoria del informe las hubiere considerado. Esto era importante exponer en el sentido que esto tiene un paso, ¿cierto?, a seguir en la tramitación que se lleva en la Dirección de Obras Municipales. La segunda, por favor. La propuesta de la modificación de la ley actualmente lo que indica es que reemplácese, en el número 17, reemplácese en el inciso sexto del artículo 162 la frase: la resolución que lo apruebe será requisito por deberá acompañarse el comprobante de ingreso de informe de mitigación. Es decir, cuando indica que esta debe elaborarse, deberá acompañarse el comprobante de ingreso del informe de mitigación para el otorgamiento correspondiente, permiso o autorización. Es decir, que ya no quedaría, exceptuando, ¿cierto?, que ya no sería requisito la aprobación de este informe. Y tendrá una vigencia de 3 años desde la fecha de su notificación, debiendo ser revisada si el proyecto experimenta modificaciones para verificar la suficiencia de las medidas. Acá lo que quiero indicar que técnicamente existe una situación de que mantiene el informe, pero este informe, al no tener una resolución, la verdad que en relación a la tendrá vigencia 3 años, como que tendría un tema que hay que complementar. La siguiente. Como procedimiento quiero aclarar que técnicamente tenemos que entonces la solicitud de permiso, los permisos de edificación, o sea, primero usted inicia con una solicitud de permiso, luego se otorga el permiso de edificación, luego se ejecutan las obras y termina con la recepción de ellas. En la situación actual, hoy en día, cualquier titular de cualquier proyecto que efectivamente genere crecimiento urbano por densificación y por extensión, puede hacerlo con el ingreso del IMIP. Para la aprobación del permiso debe contar con la aprobación del IMIP y posteriormente viene la ejecución de obras y las mitigaciones si surgieron de este informe. Y la recepción, ¿cierto?, se entrega con la Dirección de Obras Municipales que dé cumplimiento a las medidas de mitigación ejecutadas del IMIP para tanto la recepción parcial o definitiva. La propuesta que indicamos hoy en día indica que ya sea para el ingreso, ya sea solicitud de permiso o permiso de edificación, basta con el ingreso del IMIP. Y posteriormente la ejecución de obra y todo se traslada para el proceso de la recepción de obras. Es decir, la recepción de obras con IMIP aprobado, ejecutando las medidas de ellas. La siguiente. Bueno, de acuerdo a la experiencia ya de más de 2 años en relación a la implementación del sistema de evaluación de impacto en la movilidad, podemos indicar que en el caso de un ingreso genere una construcción sin tener el IMIP aprobado, puede darse las siguientes situaciones. El titular presenta un IMIP sin medidas que mitiguen los impactos viales que cause el proyecto. 2. El proyecto no cumple con las normas de diseño de acceso seguro y accesible. Puede existir accesos en caminos públicos, los cuales pueden ser inviables. Esto se refiere a que los caminos del MOB muchas veces tienen temas como las concesionarias, que a veces los casos de acceso son más complejos. El rechazo del IMIP con construcción de obras finales, es decir, que puede darse que un proyecto permanentemente que no se pueda aprobar el proyecto, o el IMIP, perdón, por razones de que no da solución al impacto que provoca.
También puede pasar que teniendo un IMIP desactualizado con una situación de base distinta, es decir, en el proceso de la construcción puede darse situaciones que a su entorno pueden estar haciéndose proyectos y por lo tanto ese IMIP va a tener situaciones distintas. Las medidas de mitigación no solucionan el impacto que genera el proyecto, o también se debe armonizar las modificaciones legales, ¿cierto?, con respecto al, como yo les planteaba, al inciso sexto, ya que la vigencia del IMIP indica 10 años cuando se aprueba, cuando tiene el permiso de edificación otorgado. Entonces esto como que altera las condiciones de que los plazos no estarían seguidos, digamos, porque en realidad no, ya si se aprobó la resolución, la verdad que la construcción ya está ejecutada. Al no ser revisado con un IMIP previo, estimamos que puede perder la oportunidad de ajustarse el proyecto con la visión multidisciplinaria que a veces se ha dado en los organismos sectoriales que se encuentran en el área de influencia. Y esto se debe principalmente porque todos los proyectos, de acuerdo a la ley de aporte al espacio público, deben ser armónicos. Paso a palabra a Paula Hurtado, que es nuestra coordinadora nacional del SEI. Coordinadora Nacional del Sistema de Evaluación de Impacto en la Movilidad. Bien, para la presente presentación concordamos por el equipo que para transmitirle nuestra preocupación con respecto a los cambios que se están proponiendo a la Ley General de Urbanismo y Construcción, sobre modificar el requisito de contar con el IMIB aprobado al momento de otorgar el permiso de edificación, es que hemos concordado en que el presentarle casos que se nos han ido repitiendo a lo largo de estos 2 años puede ejemplificar los problemas que podríamos sostener en función de este cambio. Bien. El primer caso es sobre que el proyecto no mitigue su impacto. Este es un caso en particular de que era la construcción de 148 viviendas sociales. El sector se caracteriza ya por tener un alto grado de saturación vehicular y el proyecto contemplaba su distribución en el loteo por 2 áreas. Un área verde, y la otra definida para las viviendas. Al analizar el IMIB, ya en construcción este proyecto, se percataron de que existía solamente una salida vehicular y una salida peatonal. La salida peatonal era por el área verde y la salida vehicular era claramente por las viviendas. Sin embargo, el que existiera solo una salida iba a significar la saturación de esta vía, por la cual iba a existir el ingreso y la salida, y se le solicitó por parte de la ventanilla única, que es parte del proceso de revisión y reglamentado por el Decreto Supremo número 30, se le indicó que debía hacer una nueva apertura para poder descongestionar esta salida. Sin embargo, al estar ya en construcción, se vio imposibilitado de poder ejecutarlo. Y a pesar de que era lo que correspondía en función de generar un desarrollo armónico en la ciudad, el proyecto no pudo dar respuesta y tuvo que quedarse tal cual como estaba. Lo que va a significar para estas viviendas y luego para sus habitantes que efectivamente no van a poder contar con la calidad del espacio público que nosotros deberíamos otorgar y por el cual se dio y es la naturaleza de esta normativa. El titular alegó la imposibilidad. ¿Perdón? Este caso en particular es en Chillán, pero la verdad es que dentro de esta idea centra se nos han dado varios casos así, ¿ya? El titular alegó la imposibilidad de realizar una modificación del proyecto y presenta medidas de mitigación alternativas. Sin embargo, ustedes entenderán que el flujo no se va a poder solucionar con alguna otra medida de mitigación. Es imposible. Entonces, ante esto es uno de los ejemplos que se nos ha ido repitiendo cuando se otorga el permiso de edificación y ya empieza la construcción en paralelo a ir desarrollando el IMIB. El siguiente... Adelante. Adelante, senador Sandoval. Sí, no, pero perdón que te interrumpa, pero la actual norma obliga a que el IMIB esté previo al otorgamiento del permiso. Y aún así todos se le han presentado estos casos. Porque lo que hace la propuesta ahora es postergar la recepción en la recepción final. Uh-huh. ¿Ya? O sea,
cómo la situación altera el proyecto en particular, porque en el fondo lo que nos anima es acelerar los procesos, que es la mayor queja y la demora que se plantean en general en la tramitación de los permisos. Porque los casos que tú planteas es en la condición de la norma actual vigente, o sea, debería estar previamente considerado el IMIP antes de la aprobación del permiso. Y sin embargo, no lo hacen y se encuentra con estos casos extraordinarios. O sea, en el fondo aquí lo que hay es un incumplimiento de la ley, ¿no? Yo ¿Mm? ¿Puedo responder de manera directa? Sí, Perdón. adelante, por favor. Esto es una excepción a la norma porque es parte de la ley miscelánea que permite que el plan de emergencia habitacional pueda entrar en construcción sin contar con permiso de edificación y sin contar con el IMIB aprobado. Entonces es una excepción a la norma que es vigente y que nos ha permitido también sacar estos ejemplos sociales. Exacto. ¿De? Es la curiosidad cómo desde lo público se permite para las viviendas sociales, que son población con ciertos márgenes, grados de vulnerabilidad, ¿ya? Le hacemos excepciones que terminan por afectar a los más vulnerables financiados con recursos del Estado. Por eso mismo es conveniente meterse en este tema y ver cómo lo resolvemos. Muchas gracias. Perdóname por la interrupción. Está bien. ¿Puedo seguir? Adelante, por favor. Claro. Y hay que hacer notar que también que el plan de emergencia habitacional y su normativa es por un plazo limitado. O sea, es a 5 años, si mal no recuerdo. Solo para dejarlo como antecedente. Esta modificación de norma. Sí. Ah, claro. Tiene razón, disculpe, me equivoqué. Pero sí tiene este plan un límite de años. Claro, expira. Esta norma que se está proponiendo a la modificación de la ley, no. El segundo caso es otro tipo de casos que se nos ha ido presentando. Este caso está emplazado en un sector con múltiples equipamientos. Eso significa que tiene bastante acceso a equipamiento de salud, de educación, al transporte público. Está ubicado en un sector céntrico y que empezaron las obras previa aprobación del IMIP también. Y bueno, al segundo ingreso del IMIB, la Seremi Minbu constató de que no se estaba dando cumplimiento normativo a la cantidad de estacionamientos con que deben contar dentro del predio, ¿ya? Esto estaba tanto en el plan regulador comunal del sector como también en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Al haber empezado las obras, tampoco se pudo hacer modificación del proyecto que ya estaba en construcción, porque claramente al interesado o al propietario iba a significar costos mayores, lo que significó bastantes solicitudes de lobby, de ahí gestión por parte de las instituciones públicas, y definitivamente no se llegó a acuerdo. Y lo más probable, esto todavía está en curso, lo más probable es que el proyecto deba quedar tal cual como está. La solución que ellos proponen es que justo en la salida de este condominio, el ancho de faja de la calle, ¿cierto? O del espacio público entre línea oficial y línea oficial es bastante ancho, con un bandejón importante. Entonces están proponiendo de que los estacionamientos se encuentren en la vía pública, lo que implicaría un comodato para que ellos puedan ocuparlo de manera permanente y dependería claramente de los administradores del espacio público, que en este caso son las municipalidades. Entonces, ahí también es un conflicto que se ha presentado y que también se nos ha presentado de forma considerable en diferentes proyectos. ¿Y el siguiente? Y el tercer caso es un ejemplo también que se nos ha dado bastante. Es el acuerdo que se ha llegado en función de la información que se presenta en virtud de que diferentes estamentos públicos, o más que estamentos, instituciones públicas, participan de las ventanillas únicas en la revisión de los IMIP. En este caso en particular era un proyecto que tenía una franja de expropiación, estaba que era por un ensanche que iba a realizar el Ministerio de Obras Públicas.
El titular no tenía conocimiento de esto, entonces al momento de revisar el IMIB se constató esta información y se hicieron diferentes reuniones para poder conciliar una solución y definitivamente se hizo un cambio de arquitectura dentro del diseño y se pudo solucionar a tiempo y a tiempo también para la inversión en verdad, más que nada para la inversión, en el caso de que esto hubiese estado construido claramente, después iba a significar la demolición, etcétera, y un gasto para el Estado en poder comprar todo esto, toda la construcción realizada. Nosotros entendemos cuál es la dificultad que, de hecho, que se presentó recientemente en la mesa y es con respecto a los plazos que están dándose en la revisión de los IMIB. Y consideramos que, a pesar de que, y consideramos de que la solución, no te preocupes. ¿Continúo? Ya. Que la solución que se está dando a la modificación del artículo 172, el otorgar el permiso de edificación sin la necesidad de tener un IMIB aprobado, no nos va a solucionar el problema real que es la demora en estos procesos. Ahora, nosotros sí hemos estado tomando medidas para poder mejorar los plazos de revisión e ir mejorando también la gestión con respecto a los IMIB. Y entre eso es que se conformó una coordinación nacional de SEIM que al origen de la norma y que alrededor de un año esto no se hizo, la Subsecretaría de Transporte, que está constituida por un coordinador nacional, abogado, analistas y coordinadores macrozonales, que para el territorio nacional son 5, que nos ha permitido también tener una relación más directa con las diferentes municipalidades, que las direcciones de tránsito son con la contraparte y el órgano evaluador de los IMIB básicos, que son el caso más crítico que tenemos, y un equipo de informáticos desarrolladores y soporte que se encargan, cierto, de la plataforma virtual del sistema. Segundo, semanalmente, en conjunto con la División de Normas, se está realizando capacitaciones remotas a municipalidades y organismos públicos en el cual se explica el funcionamiento de la plataforma, la norma, porque también al ser una norma relativamente nueva no existe o se está madurando el conocimiento y se revisan casos especiales cuando hay dudas. Tercero, se realiza seguimiento de los procesos de revisión de IMIB, detectando los que no han sido, por ejemplo, admitidos o que no se ha asignado analista o bien que han cumplido plazos, significando, cierto, que está trabado el proceso y que retrasa su evaluación. Y nosotros a nivel nacional y como coordinación, incluidos los macrozonales, nos contactamos y hemos ido destrabando bastantes casos que han ido bajando considerablemente. 3, se realiza seguimiento. 4, el cumplimiento de la norma. En cumplimiento de la norma, en noviembre del año 2023 se acotaron los plazos de revisión del IMIB básico. En su origen eran de 60 días, 30 días y 30 días los procesos de evaluación y ahora están en 45 días, 20 días y 20 días actualmente. Estos 60 días corresponden a la primera revisión, ¿cierto? El segundo monto en 30 y que bajó a 20 es para la subsanación de observaciones y que era 30 y se bajó a 20 es la segunda evaluación de las observaciones subsanadas. Sí, claro. El quinto, se encuentra en curso 2 contratos de mejora al sistema que ya se están trabajando dentro de la plataforma y actualmente se suma un tercer proceso de contratación de mejoras funcionales a la plataforma SEIM que incluye 43 ítems que van a mejorar considerablemente su funcionamiento. 6, permanentemente recibimos por lobby y ayudamos a destrabar diversos IMIB que se presentan como casos especiales. Y 7, existe una coordinación permanente con el MIMBU para casos del plan de emergencia habitacional, entre otros. Muchas gracias por escucharnos. Yo tengo una consulta.
relacionada con las conversaciones que han tenido ustedes con el Ministerio de Vivienda, porque hoy día desde el MIMBU se debiera estar trabajando en alguna especie de indicación, ¿cierto?, para poder hacerles mejora al proyecto según su perspectiva. Entonces, mi consulta es eso, esto que se está planteando acá, ¿también ya se ha conversado con el MIMBU, pensando en que el Ejecutivo tiene que conversar para poder hacer las mejoras que estimen convenientes? Sí, Presidenta, sí se ha estado dando coordinación. Existe una propuesta que estamos evaluándola, que es el tema de considerar el tema de la aprobación del IMIP en el momento de el aviso que se da de inicio de obras, con la finalidad de tener la certeza que el proyecto que se va a ejecutar es el proyecto que tiene la aprobación de un IMIP. Eso se está trabajando, Presidenta. Ok, muchas gracias. ¿Alguna consulta? Senador Sandoval. Sí, Presidenta, por su intermedio, agradecemos obviamente la exposición de la señora jefa de división de norma y la coordinadora del sistema de evaluación. Lo que nos interesa en definitiva es ver cómo agilizamos estos procesos. Y por cierto que bajo ninguna circunstancia las propuestas terminen por, en la búsqueda de flexibilidad, terminamos por generar inconvenientes al final en su aplicación. Pero este tema del informe de mitigación vial se ha planteado en varias ocasiones como un trámite más, ¿ya? Y por eso nos queríamos saber este tema, porque ustedes mismos hacen en la presentación original, ¿verdad?, la primera, de que en la propuesta lo que hace la norma, en definitiva, traslada todo hacia la recepción final, ¿ya? Y asumiendo que en ese minuto se tienen que dar por cumplido estas cosas. Entonces, eso que en la teoría busca, en estos 3 ejemplos que ustedes señalan, pasa todo lo contrario. Al final se termina en una imposibilidad de resolver a favor o no, en definitiva, de los usuarios respecto del impacto. Entonces, ¿cómo compatibilizamos en definitiva? Porque queremos buscar una norma, y el gobierno así lo ha asumido, y estamos trabajando en esas observaciones para ver cómo construimos una norma que nos permita ser parte de esa realidad, acelerar los procesos, pero no flexibilizar las normas y mucho menos terminar por aceptar aceptar la realidad, independiente de los efectos que esto tenga. Por ejemplo, el caso de usar un espacio público para estacionamiento, o simplemente, por el caso de viviendas sociales, afectar simplemente la accesibilidad porque ya no hay otra norma, porque hay otra norma mayor que permite hacer estas excepciones. Creo que ahí deberíamos tratar de ver cómo resolverlo, esa es la verdad de las cosas, ¿ya? Senador Espinosa. Valorar la precisión y la claridad que nos ha expuesto Paola, porque grafica lo que dice muy bien el senador Sandoval, porque tenemos un inconveniente que el Ministerio es bueno lo subsane a tiempo haciéndonos las propuestas que logren mejorar aquellos aspectos. Yo recuerdo que en el pasado teníamos otro tipo de problemas. El Ministerio compraba un terreno a través de la Subdere y después ese terreno no tenía conectividad y se nos generaba un lío tremendo porque el proyecto se encarecía el triple porque había que expropiar, y esos errores se cometieron por la década del 2013-2014 con bastante frecuencia en varios puntos del país. Hoy día, si bien, como dice Paula muy bien, la ley miscelánea busca agilizar, mejorar los procesos, esto se puede ver traducido el día de mañana de una u otra forma en que proyectos queden simplemente estancados, que no puedan llegar a su materialización final si no hay una buena predisposición del ejecutante, en definitiva, en poder culminar esa obra. Así que valoro mucho la intervención. Sería bueno escuchar a la presidenta Vicente que nos plantee sobre este punto. Solamente para acotar un tema adicional, que recuerdo cuando era alcalde, y me acuerdo en estos impactos viales cuando había un supermercado, ¿ya? Y los estacionamientos, a propósito. ¿Y saben cómo resolvían los supermercados el tema del estacionamiento? Arrendaban un espacio, pero a veces hasta 2 cuadras del supermercado. Entonces, ¿cuál era el sentido práctico, te fijas, de cómo y al final quedaba un espacio vacío, que al final, por uso de la costumbre, terminaban destinándose y olvidándose todos de esa exigencia, y el espacio volvía a ser de uso para cualquier otro uso, pero era absolutamente ilógico la solución. Todavía pasa, ¿te das cuenta? Son las cosas que hemos de resolver.
¿Alguna solicitud para intervenir de parte del Ejecutivo, del Ministerio? ¿Vicente? No se escucha. Sí, Presidenta, disculpe, y felicitarla por su nuevo cargo de parte del Ministerio. Y agradecer, por cierto, el año al senador Fidel Espinosa. Miren, la verdad estamos con un poco de ruido ambiente acá. Creo haber escuchado cuál es la opinión del Ministerio para ver cómo estamos avanzando nosotros en torno a los desafíos que tiene la ejecución de proyectos, particularmente los de vivienda de interés público. Efectivamente, yo tuve la suerte de estar en el contexto de la ley que instauró la ley de deporte espacio público el año 2014. La verdad es que el diagnóstico de esa época, y creo que es importante para entender lo que escribía el senador Sandoval, era que la mayoría de los proyectos no aportaban, los proyectos de densificación no aportaban al espacio público, ya sea porque no eran urbanizaciones o porque no realizaban de la época los estudios, los EISTU, estudios de impacto al sistema de transporte urbano, que tenían cierto anclaje entre 150 o 150 estacionamientos. En consecuencia, uno se encontraba con que había muchos proyectos que tenían 149 o 249 estacionamientos. El 5% del proyecto de identificación aportaba. Entonces, el interés del proyecto original que se terminó aprobando era que hubiese una resolución universal. Ahora bien, es cierto que nos encontramos en la práctica con que el reglamento recién empezó a imperar en noviembre de 2021. Esto es, de alguna forma, senador, que los proyectos de vivienda de interés público del plan de emergencia, sobre todo los nuevos, empezaron a enfrentar un sistema que tenía poco engranaje cuando iniciamos el gobierno. En consecuencia, por eso se estableció en acuerdo con el Ministerio de Transporte la excepción respecto a los bienes de interés público, sabiendo que tenía algunos riesgos, pero que también nos permitiría destrabar algunos proyectos y permisos de dedicación. Algunos de los problemas que discutió el Ministerio de Transporte, efectivamente, nosotros creemos que, particularmente los que dicen relación con estacionamiento, debiesen resolverse justamente el permiso de edificación. El permiso de edificación es el medio jurídico que ha dispuesto la ley para que la revisión de norma urbanística por parte de los directores de obras municipales sea correctamente aprobado, y en ese caso, mi opinión, por lo menos lo que se escribía en el caso 2, habría un problema con el permiso de edificación, más que con el IMIP. Eso habría que verlo, el proceso del caso específico. Respecto a los otros dos casos, efectivamente son riesgos, pero que nosotros debemos tratar de detectarlo antes, con la anterioridad posible, justamente como para que no surjan a la hora de la construcción. Dicho eso, efectivamente nos hemos encontrado con un problema, lamentablemente, en la práctica, que es el hecho que el permiso de edificación surja, hace que otros actores involucrados en la aprobación del IMIP entren en una suerte de conversación o discusión que no, y esto es un tema que hemos conversado en nuestro transporte, y yo estoy de acuerdo, que muchas veces, lamentablemente, no apunta a la predictibilidad que se supone que el sistema iba a tener, que es un principio justamente de la aplicación de la ley de deporte, de la ley de deporte de espacio público, el artículo 162 de la ley. En consecuencia, la verdad es que nosotros creemos que este proyecto de ley, como bien decía el senador Sandoval, es una oportunidad para revisitar justamente los antecedentes en cuanto al alcance del permiso de edificación y ver si encontramos alguna otra forma de poder fomentar una mejor tramitación de los proyectos sin afectar, por cierto, el objetivo de la ley original, que es que los proyectos se inserten mejor en el marco urbano donde estos se emplazan. Y en consecuencia, senador Sandoval y senador Espinosa, respecto a lo que ustedes comentaban y preguntaban, efectivamente nosotros vemos que hay una mejora con respecto a la situación del año 2022, que, como les mencionaba, había una suerte como de estamos en una marcha más, no sé si marcha blanca, la ley no lo permitía, pero sí en un sistema que estaba de alguna forma partiendo. Nosotros creemos también como ministerio que mientras más transparencia exista en cuanto a los IMIP aprobados, eso va a permitir una mejor prevención respecto a las exigencias que pueden hacer los distintos actores del sistema. En consecuencia, nosotros creemos que es súper importante una cuestión que establece la propia ley de deporte de espacio público, que es la transparencia de los IMIP aprobados. Porque con eso, creemos nosotros, se aporta justamente a prever las situaciones que no queremos que surjan
en nuevos proyectos en la mitad de su gestión, independiente de cuántos se aprueban, que finalmente es cuando se aprueba que es lo que se está discutiendo ahora respecto al permiso de ubicación. Pero una de las cuestiones que conversamos cuando se aprobó el proyecto de ley de aportes fue justamente que esa transparencia y la acumulación de casos iba a superar un problema que tenían los ISTU originales, que de alguna forma se describían como una caja negra, ¿no es cierto? Que no había mucha transparencia en cuanto a cuáles eran los requisitos y si es que había cierta proporcionalidad entre los distintos IMIP que se iban aprobando. La idea de este sistema era que pudiese justamente apuntar a dicho efecto de la proporcionalidad y creemos que en ese sentido la transparencia de los IMIP aprobados es clave para llegar a ese punto. Eso creo que podemos informar como Ministerio, senadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. ¿Alguien más pide la palabra? Sí, adelante. Con respecto al tema, como bien lo dice Vicente, con respecto a la transparencia, efectivamente hoy en día nosotros estamos publicando todos los IMIP que se están encontrando aprobados, ¿ya? Y también los rechazados, para que la ciudadanía y también los titulares y de alguna manera los consultores vayan viendo esa normativa y también ver cuáles son las exigencias que hoy en día rige, digamos, al decreto 30 que hoy en día está vigente. Eso, muchas gracias. ¿Secretario? Estaríamos, ¿cierto? Con este tema estaríamos ok, ¿cierto? Sí. Muchísimas gracias a las representantes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por los argumentos que vinieron a exponer aquí en la mesa. Cualquier sugerencia adicional sobre el tema, bienvenido sea. ¿Estaríamos ok? Sí. ¿Temas varios tienen alguno? Senador Espinosa. Yo tengo un temita para ver si que lo quiero plantear aquí en la mesa y ver si puedo tener el apoyo de los colegas para poder oficiar desde la Comisión de Vivienda al Ministerio, específicamente porque el Serviu en la región de Los Ríos hoy día se encuentra no solamente sin una jefatura titular, es decir, un director titular, sino que también se encuentra sin 3 jefes de distintos estamentos de la institución, como es el jefe técnico, jurídico y operaciones habitacionales. Es decir, estos 3 cargos, más el director titular, hoy día están sin las personas que debieran asumir la responsabilidad administrativa de este trabajo. Entonces, quiero solicitar que se pueda, si la mesa apoya esta solicitud, obviamente, poder pedirle en este caso al MIMBU entrega de fechas concretas de poder contar en este caso con estos cargos ya con sus representantes titulares, entendiendo que hoy día el Serviu está trabajando solamente con subrogancias y a pesar de eso están haciendo la pega. ¿Sí? ¿Se acuerda? Gracias. Janet está pidiendo la palabra. Felicitaciones, senadora, por su cargo. Entiendo que vamos a trabajar muy bien, como lo hemos hecho también con el senador Espinosa, que le agradecemos su gestión, y con el senador Sandoval durante todo este periodo. Así que cuenten con nosotros como colaboradores de parte del Ministerio. Ahora, respecto de su última intervención, nosotros estamos en proceso, tanto el cargo del director Serviu es un proceso público que hace la alta dirección pública y por lo tanto es un concurso que demora su tiempo. Hemos pasado un proceso como la alta dirección pública hace de todos los servicios, aproximadamente de 8 meses, 9 meses, qué sé yo, en que hagan todo ese proceso. Y a veces nos han interesado y de repente nos encontramos con terna de gente que llega al final y tampoco decide aceptar el cargo. Así que creo que eso ha pasado en todos los periodos de gobierno y a eso se debe que no contemos con director o directora titular en Los Ríos y en otras regiones. Y respecto de los otros, son cargos de jefe de departamento, también de tercer nivel jerárquico, que tienen todo un proceso, que primero son concursos internos,
A veces no existen los interesados y después pasan a las fases externas y eso nos ha impedido, qué sé yo, completar nuestra dotación a nivel nacional. Lo vamos a contestar por escrito de todas maneras, pero es solo para darle a conocer. Y respecto del proyecto de ley, obviamente nosotros somos los más interesados porque esto es un proyecto que surgió por iniciativa del diputado Fonsalida. Todos en la Comisión Vivienda de la Cámara de Diputados vieron la oportunidad de hacer cambios porque se requieren para efectivamente poder ejecutar el plan de emergencia habitacional y porque tener un mejor desarrollo de los proyectos inmobiliarios en general, no solo los del plan. Y hemos estado trabajando, recuerden que ustedes mismos conformaron una mesa técnica. Vicente presentó a la comisión las propuestas en general de indicaciones y le hemos mandado a los asesores propuestas concretas, que son las mismas que estamos discutiendo con el Ejecutivo en la mesa de trabajo que hay intergubernamental. Nosotros estamos apurando al máximo el tranco, como se dice, y esperamos también tener los insumos de parte de ustedes que suponemos nos los van a dar a través de los asesores respectivos. Así que eso decirles y gracias. Muchísimas gracias, Janet. Sin haber más puntos sobre la mesa, se levanta la sesión.